Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tianguis de Crítica Presenta y el día de hoy tenemos un invitadazo, Alex de el show de Alex TV. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Adrián? Hola, saludos a todos. Muchas gracias por la invitación, Adrián. El honor es mío, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme aquí a tu canal. No, al contrario, ya tenía tiempo que queríamos invitarte. De hecho, tenemos ahí un programa que hacemos con Armando Bochinche, eh, que es el Aquelarre, que ha estado en stand-by, no hemos tenido oportunidad de hacer y queremos hacer un programa así de teorías de conspiración y pensábamos invitarte, pero ay, los planes no se nos han dado y pues ahora que me hiciste la invitación, que desgraciadamente no he podido ver esa serie, ya me conseguí el cómic también. este, Dije, oh, pues es la oportunidad perfecta ahora que tenemos estos programas temprano para que nos vengas a hablar de tu canal, que me parece bastante interesante lo que muestras ahí. ¿Ven? Araceli Parra, like 3, buenas tardes. Buenas tardes. Nena Gómez, saludos a Migi, like 3. Y Katy Katy, buenas tardes, buenas, qué bueno que andan por acá. Poco a poco van llegando y dice buenas tardes, dice Katy Katy. Buenas tardes, Katy. Y pues, la verdad, me llama mucho la atención tu canal porque es muy diferente a la mayoría de las personas que con las que colaboro y de los programas que hacemos. Y el tuyo se destaca porque trata temas que llaman la atención, pero que no normalmente son tratados en nuestros canales. ¿Cómo surgió la idea de generar estos programas? Mira, durante la pandemia, en el 2020, tuve la idea, no sé por qué, de empezar un canal, pero digo qué bueno que no lo hice en ese tiempo porque no tenía la idea muy clara. Iba solo a redistribuir videos de otros y cosas así, que eso no siento que tal vez aporte mucho. Y luego por ahí de principios del 2022, un canal que yo seguía en otra plataforma inglesa que se llama BitChute, que es más de teorías de conspiración, hay menos problema con censura y cosas así. Me invitan a participar, digo, invitan al público, ¿no? Pero entre otros acepté yo la invitación de subir, de cierta manera, a, a participar y de alguna manera me sentí muy cómodo. Yo había participado en un podcast de solo audio, no me acuerdo si te había platicado yo soy originario de Italia y luego cuando estaba yo chico mi papá consiguió trabajo en la Ciudad de México y por eso terminé en México, pero tengo familia en Italia y hablo italiano decentemente y allá había participado en un podcast de solo audio en italiano de fútbol americano. Entonces ya tenía ya el micrófono ya no me asustaba tanto, aunque no estaba el tema de la cámara, pero me sentí muy cómodo. Me volvieron a invitar a la semana siguiente y eran dos chicos, ellos hacían el programa, pero luego ahí se acabó, ¿no? O sea, obviamente no podía ser, no iba a ser yo el tercer elemento de su canal, ni mucho menos. Y fue donde yo me nació una necesidad ya de empezar el canal. Y eso fue un sábado y el domingo vine a la oficina. No sabía en absoluto qué hacer, no sabía ni con qué software. Empecé usando PowerPoint. Y de hecho sigo usando mis cápsulas PowerPoint porque me ha funcionado bien. Y luego generé el video y lo subí, generé el canal en BitChute y subí mi primer episodio muy rudimentario, muy mal audio, muy malas imágenes. Yo creo que empezamos todos un poquito así sin saber ni qué estábamos haciendo, ¿no? Eh, y el primer episodio le llamé Tú en inglés. El canal empezó en inglés, de hecho sigue en inglés, que es TheAlexShow.tv. Ya luego lo separé en inglés y español. Y el episodio que le llamé Tú era porque creo mucho en el autodescubrimiento, en que tenemos mucho más fuerza de la que a veces creemos tener y que hay una historia de nosotros, de todos nosotros, muy importante que descubrir. Y entonces muchos de los temas que yo trato en mi canal se basan en esta premisa, que somos seres universales, o sea, venimos del universo, que no somos todos, no solo somos de aquí de la Tierra, no solo ha sido esta vida, sino hemos vivido muchas vidas. Y entonces los temas, pues intento explicar todo este tipo
sentires más que conocimiento, porque lo que comparto son sentimientos más que conocimientos de esto que acabo de explicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablo mucho de la muerte, de la reencarnación, pero de la muerte en un sentido positivo, ¿no? Al contrario, nos debe de asustar, que no es el final, es el intento de explicar de la reencarnación. Hablo de mucho de tema de otros planetas, tema ovni, tema extraterrestres. Insisto, para mí todos somos extraterrestres, de cierta manera. Teorías de conspiración y luego en ambos canales pues recibo invitados y tratamos todo tipo de temas, ¿no? Entonces, como bien dices tú, siento que son temas que algunos despiertan cierto interés así digo, he visto canales muy grandes que hablan de temas así, especialmente temas relacionados a fantasmas y todo este tipo de posesiones y este tipo de cosas, pero siempre me gusta darle un toque diferente. Creo que cualquier tema se le puede dar un toque, no quiero decir propositivo, pero un toque que deje algo y, por ejemplo, ver el tema de los fantasmas que son cuestiones naturales, o sea, que no es nada que tenerle miedo, que de cierta manera nosotros mismos pudimos hace tiempo ser fantasmas y cómo evolucionamos de eso, se le conoce como seres desencarnados. Y pues básicamente eso, he logrado algo. Tuve hace poco a Angelito y le mando un saludo si acaso nos está viendo o si nos ve en repetición. Tuve hace poco a Angelito y tuvimos una charla muy, muy padre, y no recuerdo si era fuera de grabación o en el video. Me dice, es que de cierta manera has logrado que en tu canal hablas y algo de gente te escucha, y digo, muy importante es que siempre, nunca me he querido llevar por una agenda, ni dejado este video o este invitado en particular. Sigo manteniendo una línea de que cualquier invitado, mientras el tema sea propositivo, no importa que su canal tenga 0 suscriptores, no importa que no tenga canal, no importa nada, yo con gusto lo recibo o me voy a su programa con todo gusto mientras el tema sea propositivo. Sí me han sugerido un par de veces temas demoníacos y satánicos, y entonces les digo, no, yo de eso no tengo ningún interés de hablar. Y les agradezco mucho la invitación, pero es lo único que pido, que no sea un tema, por ejemplo, o de nostar a alguien o un chisme. Son de las situaciones que de alguna manera no me gusta juntarme a ese tipo de cuestiones, pero pues mantengo esa línea, ¿no? De que en esencia hablo de lo que quiero, de la manera que quiero. O sea, la verdad es que de cierta manera el canal no tiene pretensiones ninguno de los dos, y, y, y estoy muy contento de cómo se ha dado la evolución, que te digo, ya mal que bien, especialmente The Alex Show ya lleva casi 3 años, ¿no? Entonces sí, ya llevamos un año y medio el show de Alex y 3 años y fracción, no, perdón, sí, 3 años y fracción The Alex Show. Mira, y bueno, de eso que dices es muy importante. De hecho, a mí me gusta esa idea también, pues de que nadie, de no irte por el lado de buscar los seguidores, sino de hacer lo que te gusta, de hacer lo que te llene más a ti. Y va a haber gente, la gente que va a ver eso es lo que le llama la atención, y si le gusta, se queda. Y si no se va y no importa, porque va alguien que quiera estar viendo algo que no le gusta, pues no lo entiendo. Siempre va a surgir algún hate por ahí, pero la mayoría que se queden por tu contenido es lo que vale, ¿no? Es lo que cuenta, y no estar esperando el chisme del momento, como dicen por ahí. Este, y de los temas que tocas, que es una gran variedad, ¿cuál es el que a ti te llena más? Decías que del autodescubrimiento, Uh-huh. pero eso abarca bastante. ¿Cuál es el que más a ti te... Es ese, y digo, si se fueran desde los primeros episodios, especialmente en inglés, fui generando un video de salida. En los primeros episodios era yo, cada vez lo hacía, o sea, como que daba una especie de mensaje de salida, ¿no? Y luego dijo, oye, esto estarlo haciendo una y otra vez, pues como que hace más sentido hacerlo un poquito más profesional y adjuntarlo, ya sabes, al cortar el video, al producir el video, le pones el intro. Digo, yo que no manejo en vivos, que son videos tradicionales, grabados, le adjunto el intro y le adjunto que en inglés se le conoce como el outro, ¿no? O video de salida. Y ese video ya me gustó mucho cómo está. El mensaje es ese. El mensaje es que hay un mensaje dentro de ti. Hay, si le quieres llamar espíritu, alma, ser, como le quieras llamar, hay algo dentro de ti
te invito a que lo escuches en vez de escuchar tanto a tu mente, que la mente es más como algo que está programada por todo esto allá afuera, ¿no? Y entonces se justifica mucho y te quiere llevar por una cierta línea, y cuando empiezas a escuchar a tu espíritu te das cuenta que te empieza a llevar como ciertas cosas no tienen tanta importancia, ¿no? Como la validación de los otros, etcétera, y te empiezas a descubrir un poquito a ti mismo. Entonces, es el tema que más me gusta hablar, ¿no? Y hay una parte del video de salida donde digo que como te vayas descubriendo te das cuenta que emociones como la ira, el enojo, la venganza, ya no te van a llamar la atención, y es a lo que invito, ¿no? Que a todo ponerle una sonrisa, no estar enojados. Se entiende que tengamos diferencias con la gente, se entiende, somos humanos, pero mandarles una sonrisa, tú por tu camino, yo por el mío. Eh, yo personalmente no entiendo mucho de esto que se ha estado dando, entre que no estoy bien informado y no entiendo mucho de todas estas peleas entre youtubers y todo, pero es algo que invito a, oye, alguien, como dices tú, haters. Sí he tenido algunos haters en el show de Alex, bien poquitos, pero en Diario Show, especialmente en la plataforma de YouTube, sí hubo quien se dejó caer prácticamente deseándome la muerte, etcétera, diciéndome que cuando venga una figura religiosa me va a quemar los pies en el infierno por la eternidad, y no sé qué tantas cosas, que dijo, oye, tanto odio, tan mal te caigo, canijo, o sea, de plano, sí. Sí, se han sorprendido porque, fíjate, contesto todos los mensajes y casi siempre contesto igual si eres hater o no, y gracias por tu mensaje y por la gentileza de tu atención. Entonces, al fin de cuentas, aunque me odies o tengas un mensaje que se puede ver como negativo, pues me viste, ¿no? Entonces, sí te invito a que ya no me veas, definitivamente, si te causo algún detalle, si te causo molestia, porque los temas que toco, como los toco desde un sentir, Adrián, los hablo, siento que hay una cierta seguridad, y eso es lo que molesta. O sea, tal vez se pueda tomar a que lo doy por hecho, pero es que yo lo doy por hecho. Y yo aclaro, estos son mis sentires, estos son mis sentimientos. No es la verdad es algo tan complicado, y es algo que me atrevo a decir que tu verdad y mi verdad pudieran ser diferentes y ambas pudieran ser verdad. Entonces, yo te transmito eso. Si lo que yo te transmito no hay resonancia, no hay comunicación, pues hay tantos canales allá afuera de YouTube, que para qué pierdes el tiempo y tu energía y te enojas poniéndome un comentario negativo, ¿no? Pero sí, hasta ahorita no he tenido que bloquear a nadie, no quiero tampoco llamar a alguien a invitarlo así, pero, pero es parte del proceso, de que busques lo que te sirve, inclusive en el mismo YouTube, que tengas discernimiento. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra de totalmente en contra de quien quiere regular esto y que diga que si no tienes un papel no puedes hablar de cierto tema. Yo puedo hablar de lo que yo quiera. Tú ten discernimiento si me quieres escuchar o no. Tú ten discernimiento si es basura o no. Y lo que es basura para uno es un tesoro para otro. Entonces, yo estoy totalmente en contra. Ojalá no regulen porque lo van a destrozar. Es la belleza del YouTube. Ahora todos tenemos estación de televisión. Tú y yo, tú eres más joven que yo, pero pues, los que estuvimos en los 80s, en los 70s, había 4 o 6 canales. Y yo creo que todos tuvimos la idea de que esa idea de que me gustaría hablar de fútbol, y ya todos tenemos esa posibilidad. Y es tan sencillo realmente hacer tu canal. Y yo invito, porque así en simpleza, hasta con softwares gratis y todo, el StreamYard gratis, o ahora esta nueva plataforma, hay versiones gratis, no tienen que hacer en vivos, pueden hacer como yo le hago, yo nunca he hecho un en vivo. Digo, es padre para la comunicación con el público, pero es bien fácil. Yo los invito, si tienen un mensaje que transmitir, abran un canal, sin miedo, sin miedo. Y yo tengo que dar la sugerencia, porque es como me ha ido, es busquen de qué hablar, o sea, que les guste, que los apasione, que realmente sea una pasión, no importa el tema, puede ser cualquier tema, deportes, ciclismo, irse de día de campo, cocina, cuánta gente no le encanta la cocina, pero que haya una pasión, que haya una pasión. Y luego las vistas llegarán o no, eso no sé. O sea, hay canales que inexplicablemente tienen 1 millón de vistas, y para mí, le pongo el video y al minuto lo quito, o sea, no me deja absolutamente nada. Es algo bien complicado, pero yo creo que van a estar mucho más contentos, y era lo que le decía Angelito, que yo ahora lo veo diferente, renovado, porque ahora sí, como él dijo, que a veces empezaba el lunes y cinco programas y no sé ni de qué hablar, y el invitado, ahora él lo redujo a uno semanal, está mucho más energizado, está mucho más enfocado, y se ve esa pasión.
Sí, bueno, platico mucho con él. De hecho, el 5 de junio voy a ir allá a visitarlo. Este, sí, él me contaba pues, que sentía algo de presión por tener que estar. Y le digo, bueno, pues en mi caso yo hago lo que quiero, por eso no se me hace tan pesado. Y me dice, sí, tienes razón en eso. Yo a veces sí como que tuvo que modificar para generar las vistas al chisme del momento pues, obviamente yo a veces participo en otros canales donde me pagan precisamente leo mensajes y opino de los chismes del momento y a veces sí es desgastante, digo, ha habido chismes que incluso nos ha hecho pelear ahí en el programa y digo, "Ay, qué bueno que no lo llevo para eso para el mío porque es lo que dices tiene mucho sentido, o sea, hacer lo que a uno le gusta y no se siente el esfuerzo. ¿Mm? Veo que ahí tienes ya una placa de YouTube. Esa es de The Alex Show. No, o sea, Uh, pero pues no la quito. sí, Es la placa y la tienes cartita 124,000 suscriptores en The Alex Show y el de show de Alex Alex Show. 39, creo. O sea, la verdad que te ha ido bastante bien. Veo que tienes muy buenas vistas y eso es lo importante porque como dices tú es lo que te gusta. No estás buscando eso y se te ha dado, ¿no? Pero pues porque lo haces con. Sí, quiero aclarar que, digo, recibo mucho apoyo en el sentido de que los podcasts que hago casi siempre utilizo un video de soporte que obtengo de ahí mismo YouTube, le doy crédito en los comentarios y todo. Pero bueno, pues sí, espero a nadie piense que es mi trabajo, porque es muy obvio que son videos de otros y todo, pero yo siempre aclaro, bueno, es un video de soporte, está el vínculo para que me gusta que vayan con el creador, que inclusive se suscriban, ¿no? O sea, hacer ese tipo de sinergias, ¿no? Y que hasta ahorita que yo me haya dado cuenta nadie ha usado los míos, pero que fuera algo similar, que usaran un fragmento mío de 3 minutos y me dieran crédito a mí, igual, y hacemos sinergia, ¿no? Sí. Entonces, esa ha sido la parte y la otra es, en el caso de Alex Show, eh, he tenido unos invitados que me han sugerido que la verdad es que no pensé que, como dicen por ahí, se la fueran a aventar, pero me dieron fechas muy en el futuro, pero al final tuve invitados, escritores de libros y cosas así. Peter Pan, que próximamente va a salir una película de Hollywood, de su historia de que regresó de la muerte. Isabella Green, que ha hecho varios libros sobre la reencarnación, es como una figura en esos temas, sale en conferencias en varias partes del mundo y todo. Mi primer invitado, que sigue siendo increíble que haya aceptado, que es Harald Klaus Vela, que es un investigador alemán también, presentando en Europa, en lugares así, de esos auditorios y cosas así. Y él, por ejemplo, yo tenía 37 suscriptores. O sea, tenía 37 Mira, suscriptores cuando lo contacté y ni me preguntó el canal, nomás me dijo que podían 2 semanas, que podía 1 hora y media, que no nos pasáramos de eso. Le dije, sí, claro. Y, y entonces te sorprende, ¿no? sí, Yo la de hecho, invito a todos los que tienen un canal, yo les voy a hacer una sugerencia. Si los invitan, no tienen que aceptar, pero conteste. Porque yo creo que 80% de los mensajes que he mandado no me han contestado. Y no cuesta nada, la verdad, un segundo de su momento decir, gracias, no me interesa, no estoy... Así, no, ni siquiera que tienen que dar una explicación. Pero lo platicaba yo con Angelito, ¿no? Que es a veces cuando, que ahorita, por ejemplo, en el canal en inglés casi no he tenido invitados, más que unos invitados recurrentes. ¿No? Un amigo que se llama Tony de Londres, que le ha salido 60 veces conmigo, ¿verdad? Y otra amiga Ginny de Australia, que también ha salido 15 veces conmigo. Ya no, porque ya no tengo el tiempo y un poquito perdí el apetito, Adrián, porque tenía que mandar 50 mensajes para que me contestaran 10, 8 y igual 2 o 3 positivos. Entonces ahí es donde te saca de onda que hay gente que un poquito te da la oportunidad y hay gente que la verdad lo tengo que aceptar que lo ves y dices, oye, por número de suscriptores y todo, pues poquitos, igual te puedo hasta apoyar, ¿verdad? O sea, digo, ¿por qué no te la avientas? Y no. Entonces, es como si alguien lo saluda en la calle, en vez de regresen el saludo, no cuesta nada y yo creo que me sentiría mucho mejor y más animado a seguir. Y un poquito esa parte sí se secó en el canal en inglés, de que ya un poquito cansa estar buscando invitados. Yo creo que Angelito me lo platicaba igual, suena feo, cansa buscar invitados, es por
a excepción que empieza a tener recurrentes, buscar invitados nuevos continuamente, ese es más o menos ese porcentaje de éxito, o sea, un 60-80% no te contestan, ni siquiera me llegó el mensaje, no sé, cosas así. Sí, en ese caso bueno, me ha pasado similar. Yo igual, o sea, tengo 4 entrevistas en el programa nada más, en 2 años. Pero un director español, un director mexicano, una guionista de una serie muy importante de acá de México, y digo, y gente que siento que no tiene ese nivel, ni te contesta. Bueno, es curioso cómo se Y no maneja. quisiera que se interpretara que lo estamos haciendo menos. No, pues que te estamos invitando, porque de alguna manera he visto muchos canales que Ajá. siento interesantes de tener una charla y les digo, y puede ser de lo que ustedes quieran. Lo único es pues, que sea nomás en un tinte positivo, o sea, que no empecemos a criticar a alguien, una cosa así, porque yo siento que eso no aporta. Yo respeto a quien lo haga, pero para mí eso no. O sea, si no tienes algo bueno que decir, pues mejor no digas nada. Negatividad. Así es. Si no, no, así lo veo. Si no tiene nada bueno que decir, pues mejor déjalo por la paz. Eh, María Ángeles. y, y pues bueno, digo, la verdad muy contento, ha sido una experiencia muy padre, digo, gracias al canal conocí a Angelito, gracias a Angelito te conocí a ti y mucha otra gente. Ahorita se ha dado que he conocido gente de España y todo empezó de una invitación y luego me regresaron la invitación y luego conocí a otra persona que salió ahí. Estamos armando un grupo de como 5 o 6 personas colaborando. De hecho, ahorita antes, creo que te lo había mencionado, a las 11 tuve una grabación en España y es por ahí se ha dado eso, ¿no? Y todas estas son basadas en esta misma idea del descubrimiento y de una expansión que se está dando, siento yo, en la conciencia, ¿no? Entonces, creo que estamos cambiando, yo lo veo, y me da mucho gusto ver que la mayoría de la gente ya se está enfocando en cosas positivas, ¿no? Dice cosas que me aportan, gente que me aporta, trabajos que me aportan, como dices tú, o sea, de estar feliz, de estar contento, de hacerlo, porque parte de los mensajes que también transmito en mi canal es, yo sé que es difícil cambiar de trabajo, pero si tienes algo que en serio te pesa, si es un pesar, pues busca otras oportunidades, aunque tal vez el tema económico no sea tan provechoso, va a ser mucho más feliz, ¿no? Va a ser mucho más feliz. Y busca algún hobby que te llame la atención, si es hacer ejercicio, si es, por ejemplo, ahorita este tema de un canal de YouTube, busca grupos de gente similares y únete, y siento que todo eso se está dando. Fíjate que siento que se está quitando tanta atención a los medios tradicionales que tienen una agenda, o sea, créeme, no quieren nuestro provecho o nuestro bien. Ellos, quien les pague, es el mensaje que transmiten. Y se está volcando la gente a YouTube y plataformas similares a ver mensajes mucho más genuinos y orgánicos y sin tanta agenda. Sí, sin preparación tal vez, o sea, con estudios improvisados, como este que es mi oficina y ahí monté mi, mi background, pero de alguna manera mucho más orgánicos y mucho más naturales. Mira, o sea, ahorita parece que me estabas describiendo, ¿no? Yo que toda la vida trabajé en maquiladora, y como ya dejé de trabajar en las maquiladoras para dedicarme a esto que me gusta. Si bien dices, todavía no remunera como debe, al menos disfruto estar en casa con mi gato No, que y nada te siento. dice que se va a dar, Adrián, se va a dar, o sea, es nomás cuestión, o sea, es el eterno tema, digo, yo lo veía también, el eterno tema hace muchos años de gente de negocio o trabajo, o sea, que quería emprender, y muchos querían la seguridad del sueldo, o sea, Sí, mínimo que me dé no, pues no, va a estar muy difícil, va a estar muy difícil, te tienes que aventar, y tal vez empieces en ceros, y 500 pesos, y 1000 pesos, y ahí, pero fíjate, ahí va subiendo y acá estaba estático, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo sé que el dinero es muy importante y que me digan, no, pues es que necesito este trabajo, no me puedo cambiar. Explora posibilidades, tal vez haya un trabajo ahí tal vez, mira, algo tan sencillo como más cerca de tu casa. Yo vivo en Monterrey, el tráfico aquí es horrible, o sea, horripilante. Y la verdad es que sí sé de gente que, ahora con el home office eso ha ayudado, pero gente que dice, oye, ¿sabes qué?
2 horas de ida, 2 horas de regreso de tráfico, no, ¿quién lo aguanta? Entonces, hay que ir buscando todo lo que nos aporta, todo lo que sienten que les quiten. Trabajen en poco a poco deshacerse de él. Y inclusive hablo también de relaciones, ¿no? Porque hay veces que hay relaciones tóxicas que no las vemos que son tóxicas y que nos quitan. Esa gente con la que tienes trato y sientes que hasta te roban la energía. Trabajen en encontrar el grupo que les dé más, ¿no? Exacto. Dice María Los Ángeles Frit, hola desde Seattle. Saludos hasta Seattle. Ignacio Vargas, saludos desde California. Oye, qué audiencia tan cosmopolita. Hola, Yanira. Adriancita y Alex, buenas tardes. Alex, te pregunto, de los youtubers conocidos, ¿con quién te gustaría colaborar? Ay, qué buena pregunta. No me interesaría en lo más mínimo con los grandes, y no es envidia ni mucho menos, pero es porque lo que he dicho que qué buena pregunta. A ver, sugiéreme, Adrián, ayúdame. Pues fíjate que de tus temas desconozco poco. Bueno, sí voy a decir a alguien, no sé si lo conozcan, no está en YouTube, no está permitido, lo botaron de YouTube. Se llama David Icke, está en Inglaterra. Yo a él sí lo contacté porque me aventé, o sea, digo, tuve alguna gente y tuve otros swings, unos strikes ahí medio feos. No, pero fíjate que él estuvo padre, me contestó su hija. Lo contacté y me contestó su hija y me dijo, mira, ahorita mi papá, él todo, viaja el mundo haciendo presentaciones y todo. Tema ovni, tema extraterrestres, tema sistema, tema Matrix, tema así. Y me dijo, pero pudiera ser en 6 meses, vuélveme a contactar. Y dije, bueno, lo noté medio complicado, pero a los 6 meses la volví a contactar y me volvió a contestar. Y me dijo, sí. O sea, lo estamos viendo, está muy difícil. Y sí, en efecto, no se dio, ¿verdad? Ahí sí me gustaría, tengo muchas preguntas, pero ¿sabes qué haría? Antes de grabación le pediría si podemos hablar con toda honestidad. O sea, sí le aventaré 2 o 3 preguntas bomba. Porque a veces también uno tiende a ser diplomático, bueno, o con el invitado uno tiene que ser sensible y decir, bueno, de qué sí puedo hablar y de qué no puedo hablar. Y ahora, la mayoría de las veces fuera de grabación te sueltan cosas, wow, que te piden que no puedes hablar. Y sí, he tenido Isabella Green y Peter Panagor, especialmente ellos dos, y también Harold Plasvela, fuera de grabación me soltaron cosas, wow, o sea, increíbles que en serio sí, pero de eso no se puede hablar porque, pues, no se puede hablar todo en esto. O sea, definitivamente de estos temas que yo trato, créanme, hay muchas cosas que no podemos soltar. Me tumbarían el canal, strikes y una buena de cosas. Es donde ahí surgen verdades que tumban las que creemos que son las verdades eternas, ¿no? Sí, y te das cuenta porque, pues, si no fuera verdad, pues que les molesta, ¿no? Que te estás inventando cosas, pero cuando así, entonces muchas veces tienes que, fíjate, yo les platico bien rápido, yo empiezo en BitChute y luego lo que de BitChute me ahuyentó fue la negatividad. Como no había censura, había mucha negatividad. Entonces había yo tenía que estar viendo videos porque veía si estaban publicados o tenía que ir a comentar, o sea, tenía que usar la plataforma y había muchos videos muy negativos. Pero ni siquiera menciono temas, pues imagínense, porque permiten todo en absoluto. Entonces, no hay límite ahí. Entonces, pienso en YouTube diciendo, mira, ya maduré un poco en de que ya no soy tan controversial, entonces puedo lograr, me traigo los videos, 100 más o menos no lo lograron, y muchos les tuve que silenciar partes. Y ahí con un software ahí hay partes que solo se ve el movimiento de la boca. Entonces, como YouTube lo que usa es transcribe el video para decirte, entonces esa parte logré subir algunos videos que tenían situaciones que ya saben, ¿no? Ese ejemplo y otras cosas que no les gustaban del momento. Y muchos invitados las mencionaron muy repetidamente. Entonces, pues sí, no podemos, por desgracia, decir todo. Y es curioso también como algunos temas en YouTube causan mucho
que incluso palabras que dices tú, ok, pero ves algunos videos que dices, ¿y cómo esto sí lo permiten? Y Sí, esto no, a es David muy, Icke muy primero lo desmonetizaron completo y luego lo eliminaron. mira, Y él terminó en otras plataformas, en BitChute, tiene su propio sitio web donde transmite como que su propia plataforma y todo. Y hay otro que también él es americano, de hecho está en Austin, Texas, que algunos lo hayan escuchado, Alex Jones, y él también le pasó exactamente lo mismo. Lo desmonetizaron y luego lo eliminaron de la plataforma, ¿no? Que supuestamente que por desinformación y que no sé qué. Bueno. qué, qué loco. Dices, Pameles, saludos, escuchándolos atentas, saludos a todos en el chat. De Tocho Morocho con Angelito. Hola Adrián, qué buen invitado Un tienes. abrazo, Saludos, mi Angelito. querido Alex. Like. Fritz, Angie, saludos Saludos, Fritz. chicos. Fans de Vanessa de Mujeres. Hola Adriancito y Alex. Yanira Martínez, ¿ya has hecho colaboración con Ángel Hernández, Alex? Sí, salió en mi canal. No, ya he estado yo con él varias veces. Hemos hablado de la reencarnación. Hemos hablado también, ay, me estoy intentando acordar, del Dr. Greenberg, del Día de Muertos. He hecho como unas 4 o 5 programas con Angelito y él ha estado unas 3, 4 veces conmigo. Y este último fue muy relajado, fue una plática entre amigos y se trataba de la gente hermosa que llega a tu vida. O sea, que cómo nos llega gente de todo tipo y con unos te alineas, con unos no y todo está perfecto. Saludos, Magdalena. Magdalena Ruillos, saluditos. Matilde Clemente, Like 17, buenas tardes, Adriancito y compañero, llegando un poco tarde. Araceli Parra, muy interesante, gracias por el invitado. Gracias. La verdad que sí, a mí, me llama mucho la atención esos temas. Desconozco totalmente, no podría tratarlos por lo mismo, porque no me siento preparado para ellos, pero es muy bueno que haya y que existan estos canales como el tuyo donde se dediquen a esto. Y me gusta mucho, ahora que he estado viendo tutoriales en YouTube, tanto de la inteligencia artificial como de la manera de hacer YouTube, la mayoría de los consejos para YouTube son de canales que suben solo video. Y yo casi subo puro en vivo y me interesa mucho realizar algunas cápsulas también así como lo haces tú, me encanta esa manera de poder hacer YouTube también. Sí, quiero platicar un poquito porque ya me lo han dicho mucho y no es que no quieran en el video, aunque les voy a decir una cosa, yo la verdad admiro mucho a ti y a Angelito y a otros canales similares, Jesse, que le mando un saludo de Chismecito Channel y canales similares que pueden hacer el video y están ahora sí que con un ojo en el gato y con otro en el garabato, o sea, eso yo no sé, como que en eso muy simétrico, no sé, entonces como que no, si me concentro en el tema siento que sería un poquito descuidado con el chat y el chat hermoso como el tuyo, el de Angelito, pues se me hace que les daría un desaire, ¿no? Que no. La otra razón que no manejo en vivo, si manejo videos y me funciona muy bien, es que hago inventario. Ahorita, para que se den una idea, en ambos canales tengo hasta el 8 de agosto. Entonces, me da mucha tranquilidad porque ahorita quise un pequeño ajuste y salen las cápsulas los viernes. Y si tengo una charla, sale el lunes. Y si no tengo, no sale. Eh, He logrado hacer ese inventario. Antes eran 2 videos a fuerza por semana. He logrado hacer ese inventario de las cápsulas de 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos hasta el 8 de agosto. Entonces eso me da mucha tranquilidad. Ahorita no he hecho cápsulas como en 2 semanas y pronto me pondré a hacer y entonces pues ya siguen para el 15 de agosto, 22 de agosto. Entonces voy construyendo, voy con mucha ventaja. Si un mes completo tengo que dejar de hacer, no hay ningún problema. Entonces todo eso sería imposible en vivos. Otra razón importante es que no me puedo comprometer una hora. A veces mi trabajo estoy ocupado todo el día, no le puedo dedicar absolutamente al canal y a veces sí tengo disponibilidad. Entonces, para mí es muy importante, no me gustaría estarles cambiando. Decir, bueno, la 1 de la tarde, no, las 3, no, mañana, no me gustaría. Se me haría para mí la verdad es que me honran con su tiempo y el método del video a mí me ha funcionado, pero me encantan los en vivos y saben que me encanta y de hecho los invito si alguien tiene alguna duda o pregunta que me quiera hacer, por favor, yo con gusto les suelto hasta donde pueda, hasta donde no nos vayan a tumbar.
Pero si alguien tiene alguna duda o algo en particular, alguna teoría de conspiración o algo, yo con gusto, si estoy enterado, estoy informado, yo con gusto les contesto. Esta es la parte bien bonita que tiene, la interacción. Porque en los comentarios no es lo mismo, ya está todo lo pasado, ya el video ya pasó. Entonces, aunque están los comentarios de los videos grabados, es bien bonita la interacción de los envíos. Y no te ha surgido así la idea de realizar, no sé, uno por mes, como para hablar de los Sí, temas pasados. pudiera ser, esa sí, sí pudiera ser. Es que soy muy simétrico, Adrián. O sea, soy muy, tal vez, obsesionado en eso de que pues tendría que ser una hora, un día. Entonces, necesito tal vez pensar qué hora, qué día se me puede acomodar, igual los domingos, qué sé yo, o no sé, un día que pueda controlar, ¿no? Yo le decía a Angelito, y el mismo caso para ti, yo los admiro a ambos, a Jesse, etcétera. Angelito, cuando tenía 6 programas por semana, 9:30 de la noche, hora del centro de México, día tras día tras día, y ahí estaba a las 9:30, ¿no? Y con invitados diferentes. Y de hecho, pues platicó hace poco que en uno hubo un detalle porque su papá en el hospital y él en el programa. O sea, son de los detalles que me explico. Yo honestamente, con todo respeto a ese día, no hubiera hecho, por ejemplo, el programa. Y es donde, por eso siento que les fallo, que les hubiera fallado, porque hoy un en vivo y tengo cosas de trabajo, no quiero suspenderlo, ¿no? También he visto otros canales que le mueven mucho a la hora. Personalmente se me hace, yo como seguidor del canal, pues ahí estoy a las 7 de la noche y luego me le mueves a las 9, pues ya, digo, ¿no? Digo, es cada quien, pero es por eso que tengo varios temas con el en vivo. Sí, ahí sí. Si luego ocupas, ahí te puedo manejar los mensajes tras bambalinas para que... No, gracias. Yo creo que sí ocuparía definitivamente, y no sé si moderadores, porque no creo que habría tanto que moderar, pero es otro tema, ¿no? O sea, que Sí, tienes que tener moderadores. Pues es muy positivo la mayoría del tiempo, pero ha habido unos en vivos que se pone el chat medio fuerte y a pelearse y todo así. dice Angelito, Entonces me ha hemos hecho pagado varias $1,000 por palabras. tema. Ay, Angelito, ojalá. Gracias, Angelito, qué Qué lindo. barato eres, Angelito. Qué barato te vendiste, Angelito, qué barato, qué barato. Muy bonito el canal de Alex, 100% recomendado. Bueno, Así ahí es. platico una historia bien rápido, nomás de chiste, de lo que Ah, acaba de mencionar Angelito. Mi amigo Tony de broma siempre me decía que se estaban acumulando las facturas que él me cobraba, de hecho, 995 libras esterlinas de broma. Porque hubo un doctor que contacté, era mediano, esta vez no era muy grande, no sé, habrá tenido unos 30,000 suscriptores, una cosa así. Y me contesta con una secretaria y me dice, no, sí está disponible para media hora, 30 minutos, Adrián, 30 minutos. Échale cuánto, $3,995. Le dije, no, pues se me hace que se va a armar. Le dije, no tiene paquete gratis con el stream ya, que sean 5 minutos, no. No, imagínate, oye, empecé a echar números y dije, imagínate, o sea que, digo, ya cuando lo vea, cuando llegues a esos niveles, o sea, una que le llaman así, colaboración o participación, algo así, $4,000 por 30 minutos, oye, pues con que te eches una por semana ya te va a estar yendo muy bien. oye, yo no trabajaría en un mes. Imagínate, ya te echas una y te echas de la marca un buen rato. Sí se me hizo una cosa, pero fíjate que fui con mi esposa y una pareja de amigos a Arizona el año pasado y fuimos a ver, tal vez alguien lo haya escuchado, y en Estados Unidos es muy conocido, el Bashar. Bashar es una persona que su nombre real es Larry Anka y se dice que canaliza a un extraterrestre y lo hace ahí en vivo y todo. Es un show, no quiero yo entrar en detalles, ¿verdad? Pero este es un show y recibe preguntas del público. Pero empezamos a hacer cuentas de lo que costaba el boleto y cuánto público había. Y en un fin de semana se echó $100,000, yo creo, a la bolsa. Entonces dices, oye, pues no estaría de mal canalizar algo, ¿verdad? A ver si esas. Sí ha habido gente que le va, de hecho, pues por ejemplo, David Icke ha escrito libros, es muy, muy conocido en Europa más que en otros lados y le ha ido muy bien trabajando en esto, ¿no? ¿Y a ti te llama la atención escribir? Sí, ¿O? sí quisiera, sí quisiera. Creo que se me da de cierta manera, pero necesitaría darle estructura a los capítulos y todo. Y luego lo que buscaría es publicarlo de alguna manera. Ahorita con la gente que he tenido interacción de España, la mayoría ya han escrito al menos un libro y lo tienen en plataformas y todo. Entonces sí se puede y puede generar un poquito de ingreso y aparte se me haría como una extensión del canal, o sea, transmitir un Sí. mensaje. Yo creo que si lo hiciera al escribir, el título sería Tú,
y expresaría que siento que eres tú, ¿no? Este ser hermoso, universal, lleno de fuerza y corazón enorme. Y así, tal vez medio adulador, pero... Y soltaría capítulos de la muerte y la reencarnación y todo mi sentir, ciencia ficción. Yo creo que es el que ahorita tendría. ¿Te gusta unas 100 hojas? Creo que puede darse. Fíjate que también algo bonito es, por ejemplo, Isabela me mandó dedicado su último libro por paquetería y lo leí y es chiquito así, son como 80 hojas, o sea, se puede. Sí, sí me interesa, es algo que está en el tintero. Sí. Ojalá se pueda más pronto que rápido. Hablando claro con mis caros, me pasa lo saludo a mismo, mis no tengo caros. día ni hora para hacer en vivo sola. Por cierto, al ratito, en unas 50 minutos más o menos, vamos a tener un programa hablando bueno, vamos a conocer los rostros de quienes le hacen la voz en español a los programas de La Niñera y de Friends. Sí, y ya que la vi ahorita, mis caro, me encantaría tenerla, si gusta en el programa, sería grabado, no tiene que ser a la hora que pueda. Me gustaría platicar mucho con usted si es algo que le llama la atención. Ya, pues ahí sí tiene su contacto. Me puede, sí, ya sea que de autorización a Adrián que me lo pase o Angelito, o me puede escribir a hey, y cualquiera que tenga alguna duda o se quiera comunicar conmigo, por favor, mi correo está abierto, hey, el show de alex.tv, contesto hasta insultos, les digo gracias y ahí queda la cosa, porque también ha habido quien no entiende un gracias, pero ¿cómo? Y ahora me agradeciste un insulto. No, ya no entendiste que era gracias y bye. Gracias a pásale No, para gracias y que Dios te bendiga. y gracias y ya quedó archivado. Bye. Así es. Exacto, sí, exacto. Quedó archivado, exactamente. No, pues fíjate que me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. La verdad, eh, totalmente como dice Angelito, es recomendable su canal. Son temas, si no estás de acuerdo, al menos puedes escuchar y ver otra visión. Como dices tú, es tu sentir. Me gustó mucho eso, y lo voy a aplicar. Es la verdad de cada uno Exactamente. Es y que eso no es. tienes por qué molestarte con la verdad Exactamente. de Y alguien un más. ejemplo es gente que yo entiendo que la gran mayoría que tiene una creencia religiosa, quiero que entiendan que lo respeto y que es importantísimo y que si es su corazón les dice eso, es eso. Así si su corazón les dice es esto, pero ha habido quien me dice es que no, todo es por aquí, es por allá. Gracias, o sea, tú crees eso, pero que no te cause algún tema de que yo no, o sea, ese es el tema. Sí, Porque yo igual. también, así como tú lo sientes adentro, yo lo siento adentro, entonces no nos vamos a poner de acuerdo. O sea. Sí, y como mencionabas hace rato que dice que cuando venga su Dios, lo que te va a hacer es Bueno, decirte que, uy, pues que Dios tan carajo, ¿no? ese le pongo contexto, fue una persona cristiana y no es un denostar a los cristianos, pero él siento, yo ya lo conocía de venía del canal que originalmente aparecí y me siguió. Y en el que aparecí también me decía, de hecho me decía que porque me gustan mucho las camisas azules o negras, pues que era un color de los masones y o sea, me sacaba cosas medio curiosas, ¿no? Yo no, se me hace que no. Y que si era yo un agente del gobierno, le digo, y si soy, dime dónde llegan los cheques o dónde depositan, porque pero fíjate que ese fue después, no recuerdo qué fue el episodio, pero su punto es, dice, cuando regrese Jesucristo, que es parte de esa creencia, la cual la respeto y la cual estoy de acuerdo, pero él decía que a los no creyentes, pues los va a refundir o sea, eso se lo sacó él no sé de dónde, no viene en la Biblia, ni mucho menos, ni es una creencia cristiana, pero él decía, a los que no crean en él, a los que no lo crean como su Salvador, los va a tener, pero algo mencionó, quemándote los pies, que fue lo que se me hizo curioso, o sea, que tanto llega tu odio, o sea, que me quieres, no solo eternamente en el infierno, aparte, continuamente que me estén quemando los pies. Entonces, hay veces que cuando agarramos una creencia y la polarizamos tanto, yo los invitaría a la reflexión, a lo que como les dije, los que les sirve, te sirve ir a la iglesia, sigue yendo, es buenísimo, pero si vas
y estás todo confundido y no sabes ni qué está pasando, pues, date una pausa y busca introspección. Así es, yo también lo que estaba en desacuerdo siempre es bueno, que cada quien crea en lo que quiera. Exacto. Y no intentes al otro decir, no, no, aquí, vente para acá. Y no, que a él no le gusta eso. Digo, pues, ¿cómo sabes? Exactamente. Dice Gracias, Angelito. Angelito. Gracias, Angelito. Katy, ampliar el conocimiento no es dañino. Angelito, me encantan los cristianos, sobre todo Cristiano Ronaldo. Dice Alicia Guerrero, buenas tardes, viéndolos desde mi trabajo, excelente invitado. Gracias, Alicia. Matilde Clemente, eso se llama fanatismo religioso y existe muchísimo. De hecho, bueno, antes hacíamos programas de True Crime aquí en el canal, con una colaboradora, y hablamos de un tema de unos que transmitían por YouTube y que eran tipo, bueno, creo que la palabra no se puede decir en YouTube, pero era un grupo de personas que creían en eso y que la líder falleció y ahí transmitían con el cuerpo así y YouTube nada les decía. Es lo curioso que a veces se siente que nos estamos lamentando, porque también hablaba, creo que con Angelito, con alguien, otro creador de contenido, que siento que a veces están medio raros todo el tema de las vistas, a veces tienes y luego tienes y luego te la regresan, o likes también. A mí me han tocado que desaparecen comentarios, no sé si la persona lo borró, puede ser, pero siento como que hay algo curioso ahí también. Y sí, hay canales, como bien dices tú, que ya no sabes por qué se le permiten ciertas cosas o no. Yo cuando me traje los videos, hubo uno que sí quise pelear porque siento que exageraron. Y me dijeron, desinformación médica. No hablé de nada médico. O sea, dime los minutos. No te podemos dar esa información. Tú búscalo. Pues lo escuché así, casi creo que, pero a conciencia, y no encontré absolutamente nada. Pero bueno, fue ahí donde dije, si me sigo trayendo videos a lo loco, aquí este canal me lo van a cerrar. Llegué a tener 2 strikes, o sea, sí llegué a estar cerca. Y ¿cómo se llama? Dije, no, pues ya no va a haber de otra. Quiero participar en la plataforma. Esta es la única manera, ¿no? Fíjate que ahorita, luego lo presento bien y todo, pero le platicaba a Angelito que me dio otra idea y estoy haciendo un blog de ambos canales. Ahorita apenas lo llevo en The Alex Show, luego me pasaré al show de Alex cuando termine el de The Alex Show. Pero en esencia está explicando el video en un blog post y luego un link al video y todo. Y eso siento que puede ser una manera para otros creadores de contenido de generar publicidad o generar interacción o generar... Es como los que tienen... Yo hace poco vi que pusiste página de Facebook, es el mismo concepto. Que te llegue gente de Facebook, de Instagram, que te llegue de TikTok. Siento que esa le está ayudando a mucha gente. Sugerencia para creadores de contenido. Yo la verdad es que a mí TikTok no va conmigo porque yo no, por eso no tengo shorts, porque yo expresar una idea en 4 minutos no puedo, sería demasiado diluida, ¿no? Entonces... Y no paga por los shorts. Aparte, pero bueno, que lo ponen como requisito en algunas cosas, lo tienes que cumplir de otras maneras, pero en el caso de TikTok, ¿cuánto es el límite de TikTok? No sé si sean 4 minutos también o... 10 creo ya. 10. Me parece. Okay. Ajá. Y creo 10 que ya está 15, no estoy seguro. Bueno, ahí pudiera ser. Es una opción a futuro abrir canal de TikTok, porque este enrutamiento de tráfico lo que hace es de alguna manera nos ayuda a que no dependamos tanto de YouTube, que yo creo que a todos nos pasa lo mismo, no sé, más que canales muy grandes, que empiezas bien los primeros días y luego los videos, al menos los míos, como que se mueren. O sea, ya llega un visitante cada vuelta del viento. Entonces, hay temas que sí me gustaría y por eso a veces los vuelvo a hacer como un remake, porque sí me gusta. Y entonces, oye, ¿no hablaste de eso hace 6 meses? Sí, pero es para volverle a ver si llegan algunos visitantes, ¿no? Mira, es muy buena idea. Fíjate que yo tuve una idea muy parecida. Yo lo que quería hacer era una revista. Una revista, incluso con la inteligencia artificial me estaba ayudando que me transcribiera o que me hiciera notas de los videos que ya había hecho con los links al video. Eso es lo que estoy haciendo, bro.
todo iba muy bien hasta que pues algunos programas que hacía recomendaciones de películas y series, no te puedo poner esa foto, no te puedo los derechos de la foto y que no sé qué tanto. Y empecé, me quedé con todo el trabajo atrás, ahí guardado, toda una Sí, noche ahí haciéndolo. Pero fíjate, en un blog podría ser muy sí, fíjate que interesante. sale, no sé si les haya tocado ver el video, es de YouTube, o sea, se puede ver ahí mismo en el blog, chiquito, y luego le puedes dar a Ujú. expandir y se hace la pantalla completa, puedes picarle Oh, ver en YouTube por si quieres comentar. O sea, te da todas esas opciones. Ahorita nomás me acabo de dar cuenta, llevo como ciento y pico y no se ven en teléfono, necesito ir a cambiar ahí el código oh, HTML de la inclusión de YouTube. O sea, no se ve el video, se ve el texto. Y luego no uso imágenes exactamente para no tener problemas de ujú. derecho de autor y demás. Es una explicación del video. Y por ejemplo, en este caso diría, no, pues Adrián y Alex se pusieron a platicar. Y siento que es otra manera de en 4 minutos, 5 minutos, darte una muy buena idea de un video, obtener información sin ver un video de una hora. O sea, como que pudiera ser así como un extracto, una cosa así. Pero es tu idea, básicamente esa. Sí. No sé si en la página de Facebook también vas a hacer eso, vas a presentar un pequeño resumen y el link a YouTube, tal vez, ¿no? Ajá, sería lo que es la descripción. De hecho, ahorita, bueno, ahorita estoy muy metido con la inteligencia artificial. Ahí le pones el video y te hace un resumen. Ok. Incluso te pone los minutos de dónde y de cuándo y a qué hora se trató tal tema y ya lo puedes trasladar a cualquier plataforma, Bueno, a yo ahorita pública. le estoy pagando a alguien, me está cobrando muy barato, pero se me hace que está usando eso, porque sí Mm, está raro, ¿no? O sea, pero yo no he tenido muy buena experiencia con inteligencia artificial. ¿No sientes que se equivoca mucho? el- No. Creo que va avanzando muy rápido. Sí tenía, pero por ejemplo, antes no podía ni escribir una palabra sin que te la cambiara todo. O sea, no podía hacer letras. Ahorita ya puede escribir un texto sin fallas. Tiene sus Ok. fallas, pero, o sea, diario está avanzando y mejorando datos y mejorando todo eso. Obviamente, a mí me gusta que no dependa uno totalmente de ella, porque si te suelta toda la información, tienes que leerla y decir, aquí me parece que tengo que investigar por otro lado para no, No lo que te regarla. resumen Yo, y ya. yo la acabo de empezar a usar para las miniaturas. Y sí, me hizo, porque yo lo que estaba haciendo en miniaturas es que conseguí una foto, ya tenía un font, tenía un software, ¿no? Un software de gráfico, ¿no? No tiene mucho chiste. Y muy sencillas las miniaturas. Y ahora, creo que fue Angelito el que me lo mencionó, y empecé a ver miniaturas tuyas y de otros, y dije, están tan padrísimas. Y me fui a Gemini y le dije, a ver, hazme una miniatura para un video tal. Y me gustó muchísimo. Y todo mi inventario aquí a agosto ya le volví a hacer las miniaturas con Gemini, pero digo, batallé porque a veces me ponía el título mal, a veces no me ponía el título, o sea, y lo que yo quería es que salga grande así. eh, por Te ejemplo, recomiendo Whisk, que es de Google también. ok. Y allí está usando imagen 4 que es donde ya te pone el texto como tú lo quieres. Ah, ok, Sin fallas de letras. ok, ok. Porque ChatGPT también lo hace bien el texto, pero tiene más errores que ahorita la novedad es el imagen 4 de Google y por medio de Whisk lo puedes. Bueno, ChatGPT me ha tocado que haces una o dos y luego te dice, bueno, te veo en la noche porque ya, ya como que ya, Yo pagué y, un mes y luego bueno, bueno, bueno. me descontó el otro y dije, híjole, ya, o sea, lo que sí tiene muy buenas imágenes, pero sí está carito. No, 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 bueno, ya entendí. No, pues Gemini yo hice ayer o antier, hice como unas 20 seguidas y, no, y estaba esperando que me dijera, oye, ya te pasaste porque no estoy pagando. Ah, Y lo único fue que algunas, bien curioso, no, de plano no me la pudo hacer mal el texto. Dije, bueno, las dejo para mañana. Y mañana volví y me las hizo bien padres, como que día nuevo, estoy sí, renovado. sí. Eh, Aquí, esta que hice de la inteligencia artificial, ese eh, texto me lo hizo la inteligencia y no, pues no hay error, que antes no, y es un bastante texto. Y esta pues igual también me la hizo la inteligencia, que es el del programa de hoy, Mira, buenísimo. con, basado en tus portadas al lado. Mira,
Es que ahorra mucho trabajo, la verdad. Sí, es una maravilla. Dice, acá dice, Katy, libertad de creencia y culto sin dañar a los demás. YouTube tiene reglas cuestionables porque permite imágenes y transmisiones son ofensivas y no las prohíben. Así es. Pero pues aquí anda uno. A veces sí tienes que aceptar y aguantar, ¿no? Pero Sí, bueno, uno se adapta. así es. Digo, no deja de ser, yo que he estado en otras plataformas, aparte de BitChute, estuve en Rumble, no sé si alguien la ha escuchado, Rumble. Así, Eh, Estuve en Odyssey, es otra también. Eh, esa la conozco. y todo el flujo, todo el tráfico de BitChute, Rumble, Odyssey, no llega, pero ni un 10% el de YouTube. Ok. Entonces, fue algo que me nació, o sea, que dije, por ejemplo, Rumble es muy, ahorita con Trump, es extrema derecha, o sea, es muy pro Trump, todos los videos era todo Trump, es, haz de cuenta, el mejor del mundo. Entonces, yo no soy en contra de Trump ni a favor de Trump, pero son de los temas que como que dije, no quiero estar aquí en medio, ¿no? O sea, YouTube es como es, pero es muy neutral, o sea, si se ponen a ver, pueden encontrar videos de jardinería, y mientras en esas plataformas muy al extremo de la conspiración y todo así, entonces... Eh, la verdad estoy muy contento ahorita y lo único que sí me da pendiente, voy a ser honesto, es que de repente, pues sí, un día amanezca y no está el canal o una cosa así, porque Sí, eso. que descubran algo que no les gustó en un video, pero intento ser cuidadoso y medio ser críptico a veces, y entonces para los que me siguen, si acaso alguien se anima, a veces soy críptico, a veces les estoy diciendo algo y medio se lo estoy diciendo de otra manera, porque si soy muy directo y muy así, hay temas que no les gustan y ya más o menos ya me quedó claro qué partes no les agradan. Ok, pues para quien quiera seguir es el show de Alex TV, así como tiene escrito en su nombre, así ponen ahí en el YouTube el show de Alex TV y ya va a aparecer su canal o el canal en inglés que también nos va a servir para practicar el inglés. Igual Sí, es de hecho, de Alex Show. si lo ponen en su Igual, navegador también funciona y ahorita ok. estoy trabajando en la landing page que se les llama, la página de... Y ahorita, por ejemplo, ya la de Alex Show ya va avanzada, de que ya se ve el icono de YouTube, se ve el icono del blog, le presionan el YouTube, lo va a llevar al canal, le presionan el blog, lo va a llevar al blog, ya la estoy... Siempre quise por eso el nombre fuera un dominio, parte por el correo y todo, que es bien sencillo, hey@ de Alex Show y hey@ el show de Alex. Eh, para tener esa landing page y meterle interacciones y todo, ¿no? Entonces, Mujeres de Alex show.tv y te debe de... Show TV. Y es lo que te digo, trae el Órale. icono y el icono del blog y un poquito, ya sabes, de texto para que se me lo hizo inteligencia artificial. Ah, Que de hecho me acabo de dar cuenta que lo tienen en español, luego bueno, se me hace que lo hice mal. Hay que ponerlo, sí, va en inglés, va en inglés. ok. Es que le No, es pusiste, que tengo el traductor. Ajá, yo tengo el traductor ok, en automático, ya entendí. sí, sí, Pensé sí, que me había es como, equivocado. Pero no, bueno, no, sí, yo lo tengo automático. sí, y la intención también del Sí. blog es que categoriza muy bien, o sea, si quieren ver, por ejemplo, puros episodios de ovnis, si quieren ver puros episodios de la muerte, si quieren ver puros episodios de la reencarnación, o sea, tengo algunos playlists en YouTube, pero no a ese nivel de definición, entonces maneja tags, maneja búsqueda, maneja creo que puede ser una manera expansiva de disfrutar el canal, ¿no? Yo ya tengo casi 400 videos, entonces, y todos, como dices tú, de todo tipo de temas, ¿no? El evento de Tunguska ahí en Rusia, y ahorita que lo estaba haciendo, hablé del juego Tetris, hablo de aviación, que es una pasión mía, de accidentes aéreos, si a alguien le interesa, hablé del accidente de Mexicana ahí en Michoacán, en los 80s. Entonces, trato todo tipo de temas, eso sí, un poquito más investigados, o sea, eso sí, no soy tan inventado, o sea, eso sí son datos un poquito más directos, pero cuando son episodios así de sentimiento, pues sí reciben mi sentido.
Ay, mira, yo mostrando los videos y resulta que se abrió una página ahí. Aparte, entré en el blog y ahí estoy pasando los videos y se está viendo acá la otra página. Sí, sí, pero es un blog normal, de los blogs normales, ¿verdad? Ajá. Entonces, vamos a... Acá está. Para, yo ahí presumiéndolos bien a gusto y resulta que no se estaban viendo por acá. Sí, es, aquí está el... Sí, ahí voy en ese apenas, me faltan como ciento y pico. Ese fue, fíjate, no sé si la viste, la serie Cubra en Netflix. No, no lo he visto. Muy buena, me gustó mucho. Comparándolas con Habla, DOA y la materia oscura. hablando de la inteligencia artificial, habla de eso. Y a ver si hacemos, digo, cuando tengas oportunidad, Adrián, pero sí me gustaría mucho que tuviéramos el programa y si quieres ahora vienes tú al canal para hablar del Eternauta, porque si queremos hablar de teorías de conspiración, ahí mezclan como 5 teorías. Bien interesante. Sí, sí, la quiero ver, ya me la recomendó también una amiga de Argentina, y, y me habló también del libro y del cómic. Ya también lo tengo para echarle un vistazo también. Está muy curioso porque algunas de las teorías de conspiración que toca la serie, y si el cómic es de los 50, tengo entendido, pues según yo esas teorías un par de ellas son un poquito más recientes. Pero es interesante porque a veces sucede, ya es como dicen de los Simpsons, sí lo has escuchado seguro, ¿no? Sí. Que hay cómics y libros allá afuera que hablan de cosas antes de su tiempo, ¿no? Viajes en el tiempo también. Mis caros, dice, ¿es molesto cuando YouTube te pone tus videos en amarillo o en rojo? Ay, ¿qué me ha pasado? Ay, hasta me los ha eliminado, pero por música. ¿Eso cuándo es? Eso no me ha tocado. Es cuando dice que es como una advertencia o que lo desmonetiza para que por derechos de autor o por palabras que no se deben de utilizar. A mí hubo un par el año pasado que simplemente me dijo contenido peligroso, se me hizo así como, Dios mío, estamos hablando. ¿Qué tiene? Y me dijo, no, es muy sencillo, simplemente no pasa nada, no es un strike, así me puso, no, el video no lo puedes subir. Y estaba como bien curioso, como grisecito, pero como que no. Y ya nomás, la única opción era borrar, o sea, pues lo borré, de tenerlo ahí, que luego vayan a decir que está mal y strike y demás. Pero sí se me hizo muy excesivo. Me tocó en un video grabado y me tocó en una charla con una persona que tuve de ovnis y cosas así, y se me hizo muy curioso, o sea, así como, bueno, mejor dime que no te gustó. Sí. Paula, gracias. Gracias, Te echo Paula. mucho con Angelito Adrián abriendo sus páginas. No, Marisela Posada, hola Adriancito, mi hermano mayor, saludos para todo el chat y enhorabuena con tu invitado de lujo de Gracias, esta Marisela. tarde. Te echo mucho con Angelito. Cuando estuve con Alex le pusieron contenido peligroso, demasiado a ella. Ándale, sí, Angelito, no me acordé, era uno con Angelito. Antes de Vanessa de Mujer, disculpen, ¿cuál es el canal de Alex? Solo pregunto para asegurarme que me suscribí al canal correcto. Es The Alex Show TV. En inglés, En y el inglés show, es guión el show bajo de TV, Alex. ¿no? Sí, son con guión bajo. De Alex. Y a ver, aquí sí lo podemos mostrar en YouTube. De Alex Show. Todavía me cuesta manejar esta plataforma como la del StreamYard. Sí, ese es The Alex Show. Manejo las descripciones y subtítulos en español, inglés. En inglés es el idioma principal, español,
francés e italiano. Entonces, por eso te están siguiendo en español. Pero los videos están en inglés. Sí, es el de inglés. Ok, este es. Ajá, y aquí viene el enlace al. Sí, también lo puedes sacar, también se puede sacar del canal en español. Es el show de los. Este es. Vamos a compartirlo. Aquí lo tiene más Vamos a compartir el de en español. El show de Alex TV. Correcto. Ahí está. Ahí está. Este es el. Y aquí están los videos. El único camino es el amor, la importancia de la armonía, la gente hermosa que llega a tu vida, la gente hermosa que llega a tu vida. Aquí van a ver a alguien conocido. Angelito, el efecto del observador, somos seres estelares, la energía es que se intercambian los encuentros sitios. O sea, a pesar de que son temas diferentes, invitan a ver estos programas. Sí, por ejemplo, en ese se me hace bien importante, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque no es por decir que el sexo esté mal ni nada, sino es darle una importancia, ¿no? Que mi sentir es que los intercambios íntimos o los encuentros íntimos sean con alguien, o sea, que haya una unión, que sientan una unión, así que no tanto. Y ahí presento mi idea de que por qué especialmente las mujeres del cine adultos, no sé si sabías eso, tiene una tasa de desvivimiento, que se autodesviven, muy alta, ¿no? Y entonces, por tanto, encuentro íntimo sin valor, sin conexión, se va perdiendo una energía que tenemos. Son sentires míos, ¿no? Quien diga, no es cierto, se lo respeto totalmente. Intento transmitir ese sentir. Y para mí es un tema, como es algo tan importante, porque es algo que todos eventualmente estamos involucrados con eso. Sí es un video que quise hacer de la importancia de que busquemos en eso también, busquemos relaciones. O sea, que sea algo importante, no algo del momento. Es el mensaje. Y luego los videos son muy accesibles, 13 minutos dura ese. Y pues obviamente con invitados, pues la plática. Sí, ese se extiende, aunque busco que sea 1 hora, 1 hora y media máximo. Y aclaro que todos los videos, todos tienen un video de salida de 2 minutos, que ya una vez que lo vean por primera vez, pues ya en los siguientes videos se lo pueden saltar, entonces réstale esos 2 minutos, porque ya no. Pero ese lo presento porque es mi publicidad, es el mensaje que quiero transmitir, y por eso se lo agrego a todos los videos. Para mí, yo creo que si me preguntaras qué es lo más importante de ambos canales, los 2 videos de salida en los 2 canales, uno en inglés y uno en español, son prácticamente idénticos, además uno en inglés y uno en español. Y ese mensaje para mí es el que les quiero dejar. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Dije, no hay comentarios, sí hay. Dice Marisela Posadas, yo conozco un youtuber que puso unas nachotas en vivo, no voy a decir su nombre, pero empieza con Adri y termina con Ad. Pero fue un troll que me pasó en un en vivo. Alguien que puse el enlace para que se conectaran y la gente se estaba conectando y subimos a uno y nos hace una gatada ahí en vivo. No sabía eso, fíjate. Sí, por eso mejor ahora ya puro conocido que vaya a entrar, porque si no, pueden ser bots o trolls. Y puso un video de una persona que estaba defecando en un plato. Dije, oh my God. Y yo lo quise bajar y cuando lo quise expulsar lo pongo otra vez. Dije, híjole, no, otra vez. Que te saca de onda las cosas del en vivo. Claro. Fans de Vanessa de Mujer, gracias por decirme, y ando siguiendo a otros. Aarón, nada que ver. Hola, saludos, Andrés. Paula, se ve muy interesante la información. Gracias. De Mujer, listo, me acabo de suscribir. Marisela Posadas, qué bonitos temas del canal del invitado. Así está muy, muy padre. Angelito, ese programa no lo vi porque Alex me quiere convencer que deje de hacer el de extraños. No, que busques ese
wow, o sea, ese es el mensaje. Angelito, no, ahora que ese máximo los de Alex, no como nosotros, dirían que duramos más que la película del Titanic. Ya sé, o deja todo el David donde participó casi 3 horas de no. Carla Estrada, totalmente coincido con lo que piensa Alex con respecto a que se tiene que tener una conexión especial para poder llegar a la intimidad. Muy buen invitado. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Por eso lo trajimos. Sabía que les iba a gustar. Gracias. Pues muchas gracias, Alex, por habernos acompañado. Y gracias a los que nos vieron en vivo. ¿Cuándo son la publicación de tus videos? Los viernes es el día que seguro sale, y si tengo una charla, los lunes. Pero el día que seguro hay programa son los viernes, que son las cápsulas o podcast. Entonces, ahorita en el canal, Show de Alex en español, ese cambio lo hice en marzo y hasta ahorita todos los lunes hemos cumplido porque ha habido charlas. Pero en el canal en inglés ha sido una sí, una no, más o menos. Pero así es, sí me gusta al menos traerles un episodio por semana, los viernes, 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. O sea, todo sale, como digo, son muy simétricos, muy todo, entonces sale esa hora y como son grabados no hay tanta importancia que hora salga, en el sentido de poder salir en la madrugada y pues te va a aparecer. Pero yo lo pongo a esa hora porque así yo veo cuando sale y estoy desayunando y lo puedo comprobar, que se ve bien, todo ese tipo de cosas. Para mí es bien importante eso, darles un producto de calidad, aunque no es algo que cuesta, pero para mí es, si me van a ver, me honran con su tiempo y les tengo que dar mi máximo, ¿no? Entonces, ojalá les guste. Y si no están de acuerdo, por favor, pónganme un comentario, no me voy a enojar, no nada. Si les causa un conflicto, por favor, que no suene raro, pero ya no lo vean, ya. O sea, no estoy seguro que esto es para todos. Yo créanme, lo intento ser respetuoso, pero es imposible a veces no tocar alguna fibra aquí y allá, ¿no? Especialmente con temas como la muerte, la reencarnación, ese tipo de cosas. Pero nada es con la intención de afectar, pero sí es posible que algunos digan, no es lo mío, no, se lo súper respeto y les agradezco el tiempo. Y antes que te me vayas, pues te comprometo que cuando veas El Eternauta, ahora sí tengamos la reseña ya conmigo, y está bien interesante la serie, bien interesante cómo plantea. Sí siento que algunos temas los maneja de una manera modificada a la teoría de conspiración original, y eso me gustaría comentarlo. No por críticas, sino como que no entendí qué estaban queriendo decir. Entonces ahí, muy interesante serie, y Ricardo Darín, estupendo como sea. Es garantía casi todo lo que hace. No, es que bruto. Pues claro que sí, la vemos. Espero ya esta semana terminarla. Y pues nos ponemos de acuerdo y acá les informamos cuándo vamos a andar allá por tu canal. Muchas gracias. Un saludo a todos, un saludo al chat, les agradezco mucho, un abrazo para todos, y ahí estamos. Si se gustan suscribir, la verdad me honran y me daré muchísimo gusto. Gracias Alex, por esta linda charla. Digo lo mismo, muchas gracias por andar acá. Vamos a poner los aplausos. Estas son las cosas que me gustan de esta plataforma. Sí, verdad, sí vi con Angelito que tiene timbre y unas otras cosas. Está la magia, la magia. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo, y gracias a los que nos van a ver en diferido. Muchas gracias, Alex, por habernos acompañado, y nos vemos próximamente. Ahorita en unos 15 minutos, ahí en el canal de Miscaro, vamos a hablar del doblaje de estas dos series. Ahí tenemos 2 comentarios más. Angelito, pon los aplausos de pie. No, hombre, tumbo la computadora si me levanto. Gracias y chao. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo?
Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.